noche estaremos aprendiendo siempre algo interesante de la palabra de Dios y sobre todo un comunicado de Dios para cada uno de nosotros. Así que yo quiero que me haga un favor esta noche y dígale al que está sentado a la par suya: no vine a oírte a vos, vine a oír la palabra del Señor. Dígale. Aleluya. Porque esta noche sus oídos tienen que estar atentos. Dice la Biblia que muchos escuchaban la palabra de Dios, pero sus corazones estaban engrosados, o sea, oían, pero no escuchaban, no entendían. Así que esta noche el Señor quiere hacer algo grandioso con cada uno de nosotros. En los momentos en los cuales hay preparación para la batalla, al igual que los ejércitos tenían que prepararse para una guerra, había momentos en los cuales de dificultad, de problemas, los cuales hacían que el ejército pudiese fortalecerse. Pero en ese proceso de fortalecimiento podía haber momentos de decaimiento, de desesperanza y de preocupación. No podemos negar, mis queridos hermanos, que como dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad y potestades que se levantan en el reino de las tinieblas, para poder frenar no la obra de nosotros, sino la obra de Dios en esta tierra. Así que en vista en que nos estamos preparando para una gran batalla y para una gran victoria que el Señor está preparando, es lógico que el enemigo se tenía que levantar. Es lógico que el enemigo tenía que hacer todo lo posible para podernos frenar, para podernos desanimar, para podernos desalentar, para podernos sentir en estos momentos las peores personas de este mundo, recordándonos el pasado, recordándonos el pecado, recordando nuestra incapacidad, recordando quién nosotros verdaderamente somos, pero también recordando que no somos los autores nosotros, sino que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Así que si usted ha estado en batalla, especialmente estas últimas 2 semanas, no se aflija. Le queda un día nada más. Espero que lo sobreviva. ¿Qué es lo que el enemigo intenta frenar? ¿Por qué nos intenta desanimar? ¿Por qué nos intenta flaquear? ¿Por qué, siendo nosotros tan insignificantes, él tiene que venir a inmiscuirse en los asuntos que a él no le importan? Y seguramente está muy interesado por las cosas que va a suceder y ya están sucediendo en el mundo del espíritu. Evangelio de Lucas, capítulo número 9, versículo número 1. El sermón de esta noche le llaman guerrero. Este es uno de los nombres de los cuales nuestro Dios se caracteriza como el experto en las batallas, como el ágil en las batallas, porque hasta el día de ahora, mis queridos hermanos, no hay un enemigo que haya salido victorioso al levantarse en contra de nuestro Dios. Evangelio de Lucas, capítulo número 9, versículos del 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. O sea, no le dio autoridad sobre unos cuantos, sino sobre todos los demonios, y para sanar enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Interesante que la obra de sanar a enfermos se repite 2 veces. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ese déjelo al pastor, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde estéis, quedad ahí, y de ahí salid. Y donde quiera que no reciben, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies, un testimonio en contra de ellos. Saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio
y sanando por todas partes. Muy interesante porque el Evangelio de Lucas, como bien lo inicia, o la introducción que da el escritor, él inicia diciendo que él, después de haber investigado minuciosamente cada uno de los detalles, pudo darle a conocer a su amigo Teófilo lo que había sucedido en boca de aquellos que habían sido testigos. Me llama mucho la atención porque esto respalda mucho lo que Jesús hacía por medio de sus discípulos, y también respalda mucho la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es por eso que el momento en el cual Jesús tenía que mandar a sus discípulos, tenía que mandar a su gente, tenía que mandar a aquella gente que la capacitó, interesante, porque antes de mandarlos a predicar el Evangelio, les enseñó el Evangelio. Interesante porque antes de mandarlos a sanar a los enfermos, les enseñó acerca del reino de Dios y su justicia. Muchas veces nosotros, como dice Oseas, perecemos porque nos falta el conocimiento acerca de la palabra de Dios. Entonces los reunió y dice la Biblia que primero les dio poder. Diga conmigo, poder. Hay ocasiones en las cuales nosotros necesitamos de algo que no es humano. ¿Cómo poder batallar, como dice la Biblia, en contra de un enemigo que no se ve? ¿Cómo batallar en contra de un enemigo que no podemos palparlo, no podemos verlo? ¿Cómo poder atacar si no tenemos pleito contra carne ni sangre? ¿Aló? Es por eso que Pablo dice, miren, yo no camino, o yo no voy en el Evangelio dando golpes al aire. Pablo sabía dónde tenía que pegar. Y esta noche cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta lo que Dios quiere hacer por medio de cada uno de nosotros. Voy a volver a repetir eso. Dios quiere que nos demos cuenta qué es lo que Él quiere hacer por medio de cada uno de nosotros. Porque cuando Dios necesitaba liberar a un pueblo que estaba en Egipto en esclavitud, tuvo que mandar un hombre llamado Moisés. Bien pudo haber mandado al ángel de Jehová, como lo hacían en muchísimas ocasiones. Bien pudo haber mandado a aquellos ángeles que se dirigían a destruir Sodoma y Gomorra para poder liberar a su pueblo, pero Dios utilizó a un hombre. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Entonces déjese usar. Porque el poder es la capacidad, diga conmigo capacidad, para poder hacer algo que humanamente es imposible. ¿O acaso puede alguien sin tener el Espíritu Santo o el poder de Dios poder obrar de una manera milagrosa en aquel que lo necesita? Entonces esta palabra poder es un poder transferido, delegado. Es como cuando yo salgo de mi casa y de los 5 hijos yo sé a quién tengo que dejar a cargo. Y curiosamente la que queda a cargo siempre es la más chiquita. Y la chiquita cuida a los grandes. Porque al llegar a la casa ella es la que me reporta. Mira, papá, hicimos esto, hicimos lo otro. Matías no quería, pero al final lo hizo. Entonces, la misma delegación hemos recibido de Dios cada uno de nosotros. Usted me dirá, mira, pastor, pero es que fíjese que yo me siento incapaz. Pues bienvenido al club de los incapaces. Porque nadie es capaz de poder hacer una obra tan genial, tan grandiosa en este mundo imperfecto. Nadie es capaz. Por eso es que Dios le dijo a Pablo, mira, Pablo, no te preocupes porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Pero ¿a quién le gusta ser débil, hermano? A nadie le gusta ser débil. A nadie le gusta venir al culto todo apachurrado. A nadie le gusta.
Porque cuando usted está apachurrado, lo primero que piensa es quedarse en la casa. Lo primero que piensa es mejor quedarse envuelto en la colcha con este gran calor. Entonces, en la debilidad es donde se perfecciona el poder para el ser humano. No nos gusta sentirnos débiles. Nos gusta que los vean fuertes. Nos gusta que los vean capaces. Y es en la debilidad que se perfecciona el poder de Dios. Entonces, si usted es de las personas débiles, debería de gloriarse en su debilidad. Porque es en la debilidad que Dios nos levanta en cualquier momento y las veces que sean necesarias. Pero muy curioso, porque a través de toda la Biblia encontramos a gente incapaz. En una ocasión, David tenía que salir huyendo porque Saúl lo iba persiguiendo, lo quería matar. David termina en una cueva, solo. Después de estar en el palacio, termina en una cueva oscura, húmeda, con arañas seguramente, ratones, y qué sé yo, iguanas, gusanos, 100 pies, alacranes, dentro de una cueva. Solo, encontrándose en aquel lugar desamparado, empezó a llegar gente. Pero dice la Biblia que la gente que llegaba a esa cueva tenía una característica. A esa cueva llegaba gente de amargo ánimo. ¿Cuántos dicen amén? Llegaba gente endeudada. No hubiéramos cabido nosotros ahí. Llegaba gente deprimida. Llegaba gente ansiosa, sin esperanza en un futuro. Probablemente tú esta noche, al igual que David y toda aquella gente que se aglomeró a la cueva, porque imagínese usted, no fue uno, llegaron varios. ¿Qué esperanza podían encontrar en una cueva, hermano? Seguramente alguien iba pasando. Oiga, ¿y qué andaban haciendo cerca de una cueva? Dígame usted. Porque antes no había WhatsApp para enviarles un comunicado. Hey, nos vemos en la cueva, 3 de la tarde. Y tengan que comer. No, imagínese usted en una cueva distante, David encerrado en esa cueva, y de las casualidades de la vida iba pasando ahí un endeudado. Y le llama la atención la cueva. Y no le llama la atención solo la cueva. Le llama la atención que ahí hay un hombre. Al ver ese hombre se da cuenta que es David. Y le pregunta qué hace ahí. Y David le dice, estoy solo. No hay nadie conmigo. Y el otro que no tiene esperanza, bueno, te voy a hacer compañía. Ya eran 2. De pronto venía un ansioso caminando por ahí, de casualidad, enfrente de la misma cueva, y se queda viendo para adentro de la misma cueva, en esa oscurana, y ve a 2 hombres. Ven aquí. Pues este anda huyendo que lo quieren matar. Yo estoy tan enjaranado que para qué voy a salir de aquí. Aquí no me van a venir a cobrar. Escuche que yo vengo bien ansioso. No sé qué hacer con esta ansiedad. ¿Por qué no te quedas aquí en la cueva? Aquí vamos a ver qué hacemos. Y se quedó el ansioso. Total, llegaron a ser a un número de aproximadamente 300 hombres en una cueva. Los cuales con el tiempo, en medio de su incapacidad, en medio de su ansiedad, en medio de su depresión, en medio de su amargo ánimo, me imagino que era la prueba más dura, poder soportar al del amargo ánimo. ¿Quiere testificar? Le vamos a dar chance.
con el tiempo, mi querido hermano, esos hombres sin esperanza se convierten en los valientes de David. Hombres sin esperanza, hombres que seguramente esperaban la muerte, hombres que seguramente no creían que Dios tuviera un futuro para ellos, se convierten en los valientes de David. Probablemente tú esta noche no creas ni en las palabras que yo te estoy diciendo, ni en las palabras que Dios te ha dicho, no creas en ti mismo, pero Dios sigue confiando en que tú sí puedes hacerlo. Porque tu familia puede dejar de creer, porque tu esposo puede dejar de creer, aún tu esposa puede dejar de creer, pero hay alguien que jamás va a dejar de confiar en ti, y ese es nuestro Dios. De lo contrario, qué ratos que el Señor hubiese hecho ya un cambio y nos hubiese sustituido a cada uno de nosotros. Entonces, esos hombres, al igual que nosotros, fueron capacitados por medio de su dificultad para convertirse en los valientes de David. Y esta noche yo estoy muy seguro que a lo que nos vamos a enfrentar no hay que tenerle temor, porque la victoria ya el Señor ya la dio. Dice la Biblia que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Lo que hay que hacer es creer. Diga conmigo, creer. Creo que Dios me va a usar. Diga, creo que Dios me va a usar. No, dígalo usted, yo sí creo. Creo que Dios me va a usar. Creo que cuando yo abra mi boca algo va a suceder. Creo que cuando Dios me diga ponga las manos, algo va a suceder. Creo que cuando venga un enfermo, Dios lo va a sanar. Creo en lo que Dios puede hacer. Yo lo creo. Será. Ahí está codiándola. Y no hablemos porque nos va a regañar, espérate. Entonces, dice la Biblia en Lucas que le dio poder, pero le dio otra cosa, dice que le dio autoridad. Diga conmigo, autoridad. La autoridad también es algo delegado. Y la autoridad, en muchas ocasiones, casi siempre, no es ejercida por los hijos de Dios. Por ejemplo, hay un versículo en la Biblia en el cual dice que hollaremos serpientes y escorpiones. Oiga lo que le voy a decir. Pero ¿hace cuánto tiempo usted no pisotea ni serpientes ni escorpiones? Oiga lo que le voy a decir. Porque esa serpiente y ese escorpión en Apocalipsis, en los últimos tiempos, cuando habla de la serpiente antigua, ya no es una serpiente, es un dragón. Eso significa que creció. Cuando nosotros dejamos que la autoridad delegada por Dios no entra en función de lo que Él nos ha designado a nosotros, el problema se vuelve más grande. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de estar peleando con una serpiente o con un problemita que jamás usted le pisotea la cabeza, sino que únicamente le pega unos zapatadas para que se aleje? Y con el tiempo lo vuelve a buscar. Y después esa serpiente te tiene bien embelesado, que tiene hasta del cuello. No te deja avanzar, no te deja caminar, no te deja crecer. Y es justamente porque no hemos ejercido la autoridad que Dios nos ha dado. Y vea la autoridad que Dios nos dio, ¿para qué era? Y dice autoridad sobre todos, diga conmigo, todos los demonios.
quiero explicarle algo. ¿Cuántos hijos de Dios habemos aquí? Los hijos de Dios no podemos ser poseídos por un demonio. Que con la que casó es un demonio y es cosa suya. Usted ya lo sabía. Pero los hijos de Dios no podemos ser poseídos por un demonio. Pero sí podemos ser influenciados constantemente. Y esa influencia por medio de los pensamientos son los que nos destruyen humanamente. El enemigo es tan astuto, por eso es que dice en Génesis que la serpiente es el animal más astuto que pueda haber. Y él a nosotros nos tiene cuadriculados. ¿Sabe por dónde cojeamos? Y sabe por dónde miramos. Sabe perfectamente cuál es nuestra debilidad y sabe justamente en qué momento va a atacar. Porque él nos deja estar, nos da rienda suelta y en el momento justo vuelve una vez más. Te ataca, te embeleza y te derrota. ¿Por qué? Porque no hemos ejercido la autoridad que Dios nos ha dado. La Biblia dice: y llevad cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces vienen los pensamientos a tu mente. Un momento de debilidad, cuando el enemigo sabe que usted es depresivo y hay un momento de bajón, entonces llega el diablo rapidito a susurrarte al oído. Y llega con el mismo petate del muerto de siempre. Estás y no salís. Te fregaste, Lupe. Si hay alguna Lupe aquí, yo le quiero ayudar. Te fregaste. Te dije, en balde es que te levantes una y otra vez, porque yo siempre te voy a venir a derrotar, porque yo siempre te voy a venir a poner el yugo, porque yo siempre te voy a venir a apresar, porque yo siempre te voy a perseguir. Entonces nos hunde en la depresión. No vaya a ser un momento de ansiedad que llegue a nuestra vida, que empieza a meterle como leña al fuego. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y cómo vas a salir adelante? Mira que mañana se van y no has pagado. Y empieza a meterle leña al fuego, empieza a meterle leña a los pensamientos, empieza a atacarnos. Es por eso que la Biblia dice que cuando un demonio es expulsado, pero de repente viene nuevamente y encuentra la casa ordenada, le encuentra limpia, viene uno y 7 más. Ya le dije, no podemos ser poseídos, pero sí influenciados. El problema es que venimos a la iglesia, aquí Dios nos libera por medio de su palabra. Aquí el demonio que nos influencia por medio de sus palabras se aleja y se va. Pero allá afuera nos está esperando. Y te tardaste hoy, vos, qué bárbaro. Allá afuera nos está esperando. Allá afuera está esperando la lujuria. Allá afuera está esperando la pornografía. Allá afuera está esperando la ansiedad. Allá afuera está esperando la depresión. ¿Qué hay que hacer? Autoridad. Digo con mi autoridad. Esa autoridad no es nuestra, sino que viene por medio de Jesús nuestro Señor. Y dice que son todos los demonios los cuales se van a someter a la autoridad delegada por medio de Dios y el Espíritu Santo que está en nosotros. Esa autoridad tiene que ser ejercida.
Ay, pastor, y mire, y a mí ni mis bichos me hacen caso. Entonces, primero empiece a ejercer la autoridad en sus hijos. Porque si usted no ejerce la autoridad como padre, ¿cómo va a ejercer la autoridad como hijo de Dios? Si usted no ejerce la autoridad como cabeza de hogar, como marido, ¿cómo va a ejercer la autoridad en un demonio? Si usted no ejerce, oiga, si usted no ejerce la autoridad en lo que lo persigue a usted, porque queremos liberar a otro, pero nosotros no nos podemos liberar. Aló. Es que aquí vengo yo a romper cadenas y uno bien atado. Aquí vengo yo con la unción de Cristo a podrir todo yugo. ¿Y el poder con un gran yugo qué? Entonces la autoridad se ejerce primero para ser libres nosotros. Porque ¿cómo un esclavo va a ser libre a otro esclavo? No se puede. Esta autoridad, alguien dice, es que mire, es que en el nombre de Jesús todo demonio se tiene que someter. Sí, y se tiene que someter. Pero el expresar el nombre de Jesús, en una ocasión andaban unos discípulos por ahí, bueno, no eran discípulos, y llegaron por ahí, vieron un endemoniado, y el endemoniado, hermano, los mandó desnudos de regreso. Les pegó una arrastrada con las que los han pegado a nosotros. Y venían avergonzados, humillados. Y le dijeron, mira, a Pedro conozco, a Jesús conozco, pero mira, papito, ¿y vos quién sos? Disculpa. No, pero es que vengan en el nombre de Jesús. Es que usar el nombre de Jesús no es únicamente decir en el nombre de Jesús, es tener una relación con Jesús. Cuando hay una relación, hay comunicación. Entonces, mire, pastor, está bonito, pero está fregado. Yo sé que para cada uno de nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida, yo creo que esta semana ha sido bien dura y difícil. Porque nos han pullado las costillas por todos lados. Eso solo significa una cosa. Y es que la obra que Dios quiere hacer quiere ser detenida, que jamás lo va a lograr. Pero lo que sí quiere es que nosotros, como sus hijos, creamos que somos incapaces de poderlo hacer. Y muchas veces ese pensamiento de incapacidad nos impide poder conquistar lo que Dios tiene para nosotros. En una ocasión estaba Abraham en su tienda y vio caminar dos ángeles que iban de camino a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham sabía que allá estaba su sobrino Lot. Entonces inmediatamente él empezó a interceder. Empezó una plática, una negociación con Dios. A entablar, tener la osadía de negociar con Dios. Que si habían 15 justos, que si habían 10 justos, que si habían 5 justos, que si había un justo. La labor nuestra es convertirnos en intercesores para que el poder y la autoridad pueda venir.
o pueda ser ejercida, usted no tiene que pensar en usted, tiene que pensar en el otro. Cuando me refiero al otro, es a su compañera, es a su compañero, es a su hermano que tiene a la par, es a su hermano que tiene a la par. Cuando usted se desprende de lo suyo y pensamos, Señor, yo sé que estoy más fregado que este, pero hoy quiero orar por fulano, y ahí lo libera. ¿Por qué? Porque si usted se fija, los discípulos se alegraban cuando otros eran usados. Porque cuando ellos regresaron y le contaron a Jesús lo que había sucedido, le dijeron contentos: Señor, hasta los endemoniados se nos sometieron. Contentos de que Dios como los había usado. No venían criticando, ni demonio era. No está endemoniado. Voy al demoniado. Así que esta noche, mis queridos hermanos, aquellos que nos acompañan, recuerde que a él le llaman guerrero, el cual no ha perdido ninguna batalla, y que te escogió a ti y me escogió a mí para hacer una labor increíble aquí en la tierra, y es de llevar el evangelio por todas las naciones y a todos los rincones, con demostración del poder del Espíritu Santo de Dios, sometiendo todo demonio y sanando a todo enfermo con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.